Esperamos un momento. Buenas tardes, les agradezco su presencia en esta rueda de prensa, en esta presentación de resultados de un proyecto en el que viene trabajando la cooperación extremeña de la mano de Fundación Triángulo, que nos parece importante también destacar y dar a conocer a los medios de comunicación, no solo cuando aprobamos presupuestariamente los proyectos que vamos a hacer de la mano de distintas organizaciones del desarrollo en nuestra región, sino que es muy importante conocer luego esos resultados, que los ciudadanos extremeños sepan que el dinero público de la cooperación tiene un recorrido claro que cambia situaciones de dificultad y de vulneración de los derechos humanos en el mundo, y eso nos parece que es extraordinario. Y aunque no es portada normalmente de los medios de comunicación, nosotros sí queremos resaltar de manera positiva lo que en esta mañana las personas que me acompañan han venido a contarnos a los responsables de la Junta de Extremadura. El proyecto Entereza, venimos trabajando en él desde enero del año 19, es un proyecto bianual, estamos por tanto en el segundo año de su ejecución. Se está desarrollando en el Caribe colombiano, Honduras, República Dominicana y Nicaragua. Es un proyecto para el que las personas que nos acompañan han sido claves. Se trata de un proyecto de cooperación internacional en concurrencia competitiva que ha tenido una financiación de 389.000 euros en 2 anualidades, que ha creado 2 empleos, que luego hablará Silvia Tostado de ellos, porque normalmente estos empleos de la cooperación extremeña están ocupados por personas jóvenes, por jóvenes muy preparados y especializados en temas de cooperación internacional en nuestra región. Hay toda una nueva generación de gente joven en Extremadura que se está preparando de manera muy buena en derechos humanos, en cooperación al desarrollo, y que está teniendo a través de los distintos proyectos de la cooperación extremeña una salida para el empleo que también es importante poner de manifiesto. ¿Qué es lo que hemos pretendido con este proyecto? Hemos pretendido reducir la impunidad de los delitos de odio y reducir de manera general la violencia hacia las lesbianas y personas transexuales en 3 ejes fundamentales que ellos me han contado arriba y que ahora os contarán mucho mejor que yo: la investigación, la formación y la coordinación. Las personas que me acompañan, que son las verdaderas protagonistas de esta dación de cuentas de cómo los proyectos de cooperación tienen su recorrido,
Elizabeth Chaverra Palacios es fiscal asesora de la Oficina para la Integración y Articulación del Enfoque de Género, Infancia y Adolescencia del despacho de la Vicefiscalía General de la Nación. Wilson de Jesús Castañeda Castro es politólogo de la Universidad Nacional, ha sido asesor en temas de género y diversidad sexual en Naciones Unidas, que me parecía importante destacarlo también, y es el director de la organización Caribe A Formativo. Ha liderado y lidera agendas de empoderamiento y reconocimiento de las personas LGTBI. Y Silvia Tostado es nuestra presidenta, digo nuestra extremeña, nuestra presidenta de Fundación Triángulo en Extremadura. No hace falta que les diga que Fundación Triángulo lleva más de 20 años en esta región y fuera de ella trabajando por los derechos de las personas LGTBI, lo que hace que no solo este Gobierno, sino que esta región se sienta enormemente orgullosos de su trabajo, de su militancia activa y de sus ganas siempre de cambiar y transformar el mundo desde una pequeña región como la nuestra, que no olvida que hay otras personas en otras partes del mundo que lo están pasando mal. Desde que recuperamos el Gobierno en el año 2015, y aquí está el director general de la Agencia Extremeña de Cooperación, tuvimos muy claro qué cooperación queríamos hacer desde Extremadura. Y queríamos hacer una cooperación que no ignorara los delitos de odio y que no ignorara la vulneración de los derechos humanos de las personas LGTBI en el mundo. Enterezas es un proyecto, el mejor ejemplo de que todo lo que tenemos que avanzar en los derechos de las personas LGTBI son un eje transversal y un eje prioritario de la política de cooperación de este Gobierno, un Gobierno regional, pequeño, de una pequeña región de España, que pone su granito en el mundo para transformar la realidad. Ellos, que son los verdaderos protagonistas, os dejo con Silvia, que además ha estado allí, en el territorio, que ha conocido de primera mano el proyecto, que hoy me han presentado, y que los medios de comunicación que tengan interés en profundizar en él, pues estamos a su disposición para darle cuanta información. Porque creo que es bueno que se hable de todas estas cuestiones de una manera más profunda, porque probablemente, a pesar de los avances legislativos que se vienen dando en este país, de los que somos vanguardia en Extremadura con la ley LGTBI y de lo que seremos en los próximos meses si el Gobierno de España cumple su agenda en cuanto a los derechos de las personas LGTBI, como ya se ha anunciado una ley nacional, seguramente, aunque hemos tenido muchos avances legislativos, tenemos que aprender y tenemos que tomar nota. Ellos mañana, las dos personas que hoy nos acompañan, Elizabeth y Wilson, van a participar en una jornada que ha organizado el Ministerio del Interior con todos los fiscales de odio en España, y van precisamente allí a contar este proyecto que ha tenido ese granito de arena y ese empuje de la cooperación extremeña y, por tanto, de todo el pueblo de Extremadura. Le doy la palabra a Silvia y la dejo con vosotros. Silvia, adelante. Muchas gracias, consejera. Pues yo voy a empezar por algo que me parece muy importante. Hablaba Isabel, la consejera, de la aportación de nuestro granito de arena. Yo creo que como extremeños y extremeñas tenemos que sentirnos orgullosos porque desde la Junta de Extremadura, dando cumplimiento a un apartado de la ley LGBTI de nuestra región, que también se comprometía con los derechos de las personas LGBTI fuera de nuestra frontera, está haciendo y está aportando en un trabajo que a nivel nacional es referencia. Fundación Triángulo comenzó a trabajar en el ámbito internacional a través de la cooperación al desarrollo hace 17 años y prácticamente desde el inicio hubo un cómplice imprescindible que fue el Gobierno de nuestra región, que le apostó a la cooperación en general, pero supo ver que los derechos humanos, los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, que han sido vulnerados en todas las sociedades, tenían que ser un ámbito de actuación dentro de las políticas de cooperación. Gracias a ese compromiso, gracias a esa apuesta, a través de la cooperación, como decíamos, en el año 2017 dimos comienzo a un trabajo con Caribe Afirmativo, con una organización colombiana de referencia, que luego además se ha extendido en el ámbito regional de la región Caribe para trabajar fundamentalmente en los delitos de odio que sufren sobre todo las mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Conocedores de que hombres y mujeres lesbianas, gays, bisexuales y trans sufren las violencias, se analizó y se identificó que los crímenes sufridos por mujeres tenían un plus de invisibilidad, tenían unas características específicas que probablemente no estaban documentadas. Esto tiene un hilo
de conexión muy importante con otros territorios, incluidos el nuestro. Por ejemplo, en España, los crímenes de odio sufridos o las violencias sufridas por las mujeres lesbianas, bisexuales y trans durante el franquismo no han sido documentados. No tenemos la misma información de aquellos crímenes que han sufrido nuestros compañeros. ¿Por qué? Pues entre otras cuestiones porque sus violencias se han sufrido fuera de lo institucional o fuera de los ámbitos públicos que conocemos. Las violencias sufridas por las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, y nos hemos dado cuenta después de documentar lo que en otros territorios también ha pasado, se han producido en muchos casos dentro del ámbito de lo privado. Con esas herramientas y con esa identificación comenzaron a trabajar. Fundación Triángulo es una herramienta, somos meros acompañantes de lo que nuestros socios y nuestros compañeros y compañeras de otras organizaciones hacen muy bien en sus contextos. Son ellos y ellas quienes cambian sus realidades, son ellos y ellas quienes saben cómo afrontarlo y nosotros estamos muy orgullosos de poder acompañarles. Arrancaron el trabajo con la documentación, pero fueron capaces de documentar y crear toda una teoría que sirvió para formar al cuerpo de funcionarios públicos, las fiscalías y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Para hablar concretamente de las realidades de Colombia, yo creo que yo no soy la persona adecuada de este triángulo. Sabemos perfectamente que son los activistas y las activistas locales quienes son mejores transmisores, ¿no? Y quienes mejor os pueden hablar de sus realidades. Nosotros simplemente insistir en el agradecimiento por el compromiso y por el cumplimiento de esa parte de la ley LGBTI que tiene que ver con la cooperación, pero también desde ese posicionamiento que hace que nos haga conocedores de que los delitos de odio no tienen frontera, los discursos de odio no tienen frontera. Y sin duda ninguna, si somos capaces de articular sinergias y redes que nos permitan combatirlos de una forma, bueno, pues unidas o al menos interconectados, seremos capaces de combatirlos con más fuerza. Quedará a vuestra disposición si tenéis alguna pregunta, pero creo que es muy interesante que escuchéis a Wilson, que es el director de la organización Caribe Afirmativo, que es con la entidad que estamos desarrollando estos proyectos. Muchas gracias. Bien, gracias por recibirnos, a ustedes, tanto al gobierno extremeño como a la sociedad extremeña que ha generado tantos vínculos con el pueblo colombiano. Yo quiero indicar tres cosas para a la vez darle la palabra a la señora fiscal. Lo primero es que Extremadura ha mirado a Colombia en el momento más significativo de nuestra historia. Y eso va a quedar marcado en nuestras vidas y en nuestras generaciones, y es que ahorita nos estamos construyendo como un país en paz. Y construir la paz es repensarse como país, repensarse como sociedad, construir desde abajo, y que las extremeñas y los extremeños estén con nosotros y nosotras en esa construcción, significa que este nuevo país que estamos sacando adelante va a ser un país que se va a construir con profundas herramientas de hermanamiento con este pueblo extremeño. Precisamente el Acuerdo de Paz de Colombia fue el primer acuerdo de paz en el mundo que reconoció que el conflicto armado también afecta a las personas en razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género. Y efectivamente, a nosotras y nosotros, personas LGBTI, el conflicto armado nos hizo más difícil la vida. Ustedes saben que la homofobia es mundial, la transfobia es mundial, pero cuando tú te buscas construir como un sujeto lesbiana, gay, bisexual o trans en un territorio con conflicto armado como el colombiano, aparecen nuevas dificultades que hacen más difícil nuestra vida. Y en Colombia logramos identificar que efectivamente los actores del conflicto encontraban en el camino a una persona LGBT y sentían que no hacía parte de su proyecto moral, entonces decidían asesinarla, desaparecerla, amenazarla, y eso generó un gran movimiento de desplazamiento forzado de personas LGBT en los 54 años de historia de conflicto armado que teníamos en Colombia. Entonces, cuando se decide firmar la paz, y eso se lo abonamos mucho a la mesa de negociación,
se decide que la paz también tiene que ser para las personas LGBT y que Colombia tendrá paz si logra también superar la transfobia, la homofobia, el racismo, los prejuicios sociales y políticos, y por eso la agenda LGBT entra en el acuerdo de paz en Colombia, y el acuerdo dice una cosa muy bonita y dice que Colombia tendrá plenamente paz cuando reconozca todas las formas de ciudadanía. En segundo lugar, indicarles que la realidad de la violencia en Colombia hacia las personas LGBT, fruto de este conflicto armado exacerbado, tiene un reto muy grande. Somos el tercer país, después de México y Brasil, en América Latina, con mayores casos de homicidios hacia personas LGBT. En el año 2019 en Colombia fueron asesinadas 129 personas reconocidas abiertamente como personas LGBT, y tenemos altos índices de impunidad, pero también de indefensión de las víctimas, lo que nos ha generado un gran reto de cómo logramos reducir esa violencia para que efectivamente se puedan crear ciudadanías LGBT, y de ahí esta apuesta en conjunto con Fundación Triángulo, que es nuestra organización aliada en España, pero también nuestra organización que funciona como hermana mayor, de la que también vamos aprendiendo y aprendemos mutuamente, y le proponemos a la cooperación extremeña que acompañe una iniciativa muy significativa con la Fiscalía General de la Nación, que nos acompaña hoy aquí, para proponer acciones concretas que nos permitiesen reducir la violencia hacia las personas LGBT, y ponemos en marcha con este proyecto 3 acciones concretas. La primera es tratar de entender la violencia que afecta a las personas LGBT, y en Colombia acuñamos un término que se llama violencia por prejuicio. Decimos que la violencia hacia las personas LGBT es prejuiciosa, y usamos ese término invocando a la filosofía kantiana, indicando que a veces los seres humanos tenemos prejuicios en la cabeza, y esos prejuicios nos llevan a naturalizar la violencia. Y lo que tratamos de entender es que Colombia es un país prejuicioso y ha naturalizado la violencia hacia las personas LGBT. Entonces no solamente hay que individualizar a los violentos, sino también trabajar con toda esa cultura, contra esa cultura de naturalización de la violencia. En segundo lugar, empezamos a trabajar con la Fiscalía. En Colombia existen fiscales especializados en temas LGBT y con sus grupos de policía judicial, para que efectivamente de la mano de ellos y de ellas, que son la autoridad en acceso a la justicia, pudiésemos avanzar. Y en tercer lugar, empezamos a entregar herramientas de empoderamiento a las compañeras lesbianas, bisexuales y trans para el acceso a la justicia, porque ustedes saben que los mayores retos del movimiento LGBT están precisamente en garantía de derechos a mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Y en tercer lugar y finalmente, indicarles que ya hay resultados. También para nosotros es muy satisfactorio venir aquí a Extremadura, así como estuvimos aquí años pasados a solicitar este apoyo, decir que hoy venimos a hablar que hay resultados. Yo simplemente quiero enumerar, y con eso termino, los 4 resultados que ya hemos tenido en esta bianualidad. El primer resultado es nuestra participación en la Agenda de Paz. Tuvimos la fortuna de ser una organización LGBT en la mesa de negociaciones. Eso es muy extraño. Una mesa de negociadores casi siempre es de negociadores hombres que han hecho la guerra. Esta mesa de negociación tuvo personas LGBT, tuvo mujeres LGBT en la discusión, y logramos un poco llevar a la mesa de negociación del acuerdo de paz las iniciativas del movimiento LGBT, que ahora se están generando en implicaciones a partir de la implementación del acuerdo. El segundo logro que hemos tenido es una sistematización de experiencias. El texto que se les enseñaba ahorita, que se llama Enterezas, como nuestro proyecto, y una guía para fiscales que nos va a permitir que ellos y ellas las herramientas necesarias de acceso a la justicia. Y la Fiscalía General de la Nación está preparando un documento interno para los fiscales y las fiscales que también les permita avanzar en esto. Un tercer resultado es que hemos logrado reducir los niveles de impunidad. En Colombia, cuando empezó este proyecto, la impunidad en casos LGBT, según datos de la Fiscalía General de la Nación, estaba en el 97%, un alto nivel de impunidad, pero en Colombia, por el conflicto armado y la cantidad de violencia que tenemos, la impunidad siempre ha sido muy alta. El último informe, después del primer año de la implementación del proyecto de la Fiscalía General de la Nación, es que la impunidad está en un 80%, es decir, ya hoy el 20% de los casos de violencia que afecta a las personas LGBT está siendo investigado y está siendo activado por las rutas y los protocolos de acceso a la justicia. Y otro logro significativo que queremos señalar aquí es que hoy
hay más empoderamiento de mujeres lesbianas, bisexuales y trans en Honduras, República Dominicana, Nicaragua y Colombia, que es donde opera el proyecto, y este empoderamiento está permitiendo que las mujeres lesbianas, bisexuales y trans generen estrategias no solamente de denunciar, y para ello hemos construido herramientas tanto físicas como digitales, en delitos de prejuicio hacia ellas en razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género, sino que también en un ejercicio de hermanamiento estamos logrando el fortalecimiento del activismo de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans en América Latina, porque lastimosamente ha sido un activismo muy masculino, muy gay, muy de clase media, muy urbano, y este proyecto está marcando el paradigma en la manera como hacemos activismo en Colombia, más mujeres, mujeres negras, mujeres afrodescendientes, mujeres rurales, mujeres campesinas, que le apuestan a la agenda de la diversidad sexual y de género, y eso también manda un mensaje cultural al imaginario social, y es que la agenda LGBT no es una agenda unívoca que se construye en los parámetros tradicionales como se ha construido el movimiento LGBT, más masculino, más de derechos positivos, sino que tiene que ver con las demandas que cada sociedad tiene, en este caso de la mano de las compañeras lesbianas, bisexuales y trans. Así que de parte de Caribe Afirmativo, agradecerle a la cooperación extremeña por esta apuesta, es muy significativa, esto no es un pequeño proyecto, yo sé que ustedes tienen un amplio espectro de cooperación que es muy significativo porque en Colombia, cuando ustedes llegaron, a la gente había que explicarle con el mapa dónde quedaba Extremadura, y ahora las colombianas, particularmente el movimiento LGBT, siente un gran hermanamiento con Extremadura. Esta paz nuestra es de ustedes, esta alegría nuestra de vivir en paz, de saber que los territorios ya no son vedados, que podemos pensar en lo que piensa la ciudadanía, que en general en el mundo, que por supuesto tendremos otros problemas que superar, pero por lo menos en paz, es también gracias a ustedes. Así que hágasenos saber al señor presidente y a todo el cuerpo de cooperación, a toda la comunidad extremeña que nos va a seguir a través de los medios, que ustedes tienen un gran aporte, no un granito de arena, un gran aporte en la paz de Colombia, y sepan que esta felicidad nuestra de superar el conflicto más antiguo que tiene el hemisferio occidental tiene mucho que ver con ustedes poner los ojos en Colombia. A la Fundación Triángulo, en cabeza de Silvia, muchas gracias. Silvia es una más de nosotros y nosotras. La sentimos a ella y a todo el equipo de Triángulo como parte de Caribe Afirmativo y sabemos que es mutuo. Así que muchas gracias a Fundación Triángulo, porque son miles los problemas del movimiento LGBT en España. Ellos aquí y ellas tienen mucho que hacer, pero ellas decidieron mirar fuera de España, y gracias por hacernos sentir en este ejercicio de hermanamiento y fraternidad y sororidad que las compañeras y compañeros de Caribe agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Lo siento. Bueno, por parte de la Fiscalía General de la Nación en Colombia, agradecer al gobierno extremeño y a la cooperación extremeña por, digamos, los aportes y sumar en ese grano de arena, como lo han denominado, pero sin duda ha sido un aporte que ha trascendido justamente porque sabemos que estos temas no tienen fronteras. Junto con Caribe Afirmativo, la Fiscalía se acercó a este proyecto que nos ha permitido dar un viraje a lo que significa el acceso a la justicia para las mujeres lesbianas, bisexuales y trans. En la construcción de ese concepto de violencia por prejuicio, la participación de las organizaciones de la sociedad civil fueron vitales para que la Fiscalía en principio se repensara como institución. Tratamos de cambiar la metodología, donde no quisimos imponer el tecnicismo sobre la realidad, porque sabíamos que nos estábamos construyendo como un país distinto y en paz, y era necesario que ya el tecnicismo diera un paso al costado y nos pudiéramos adentrar hacia lo que realmente las personas estaban esperando como una sensación de justicia. En ese sentido, este proyecto ha permitido que hoy tengamos unos lineamientos muy específicos que se armonizan con la institucionalidad, con los intereses del Estado colombiano, donde ya el tema del enfoque de diversidad sexual tiene su propia agenda, tiene su propio camino a recorrer con unas autoridades que hemos tratado en especializarnos y sentir, digamos, las demandas específicas de la población LGBT
principalmente lo que ha tenido que ver con enterezas y lo que tiene que ver con mujeres lesbianas, bisexuales y trans, en todo el sentido. Tenemos toda una agenda legislativa que nos permite movernos, sin embargo, insistimos en reacomodarla desde el lenguaje, desde la interpretación y desde la puesta en marcha de esas herramientas jurídicas hacia una realidad sentida por la comunidad. Y eso no ha sido posible o no hubiera podido ser posible si no lo trabajáramos directamente con las organizaciones de la sociedad civil. Organizaciones que hoy tienen una movilidad en Colombia gracias justamente a este tipo de proyectos que con la cooperación les dan no solo el aval logístico y financiero, sino poner sobre la agenda que no es un tema de Colombia, que no es un tema exclusivo, sino que es un tema que está puesto, digamos, desde la cooperación en los gobiernos internacionales como una agenda prioritaria. Entonces, hoy Caribe Afirmativo tiene en Colombia un reconocimiento en la institucionalidad que le permite tener la legitimidad, que es un asunto que se ha venido ganando por el trabajo que desarrollan en Colombia, que ya incluso a nosotros como instituciones estatales nos ponen no a pensarnos en términos de ellos, sino ellos en términos de nosotros. Y esas incidencias realmente es lo que transforma, la incidencia de poder adecuar un derecho penal clásico a un derecho penal que responde a los conceptos, a las violencias reconocidas, a documentarlas de la manera más cercana a la realidad y llevar unos resultados que realmente sean los esperados por la sociedad civil. En ese sentido, la Fiscalía, como resultado, Wilson ya los ha enunciado, lo primero que es las cifras institucionales, pero que en lo personal no es lo que más me hace sentir orgullosa de participar en este proyecto, es la disminución de esos 17 puntos en términos de impunidad. Sin embargo, lo que yo pudiera resaltar como miembro de la Fiscalía es la transformación que hemos tenido como funcionarios, o sea, habernos sentado con la organización a pensarnos en cómo todos los criterios que están documentados en este proyecto en Teresas los volvíamos una realidad institucional. Tener un documento que hoy está para la firma de autoridades estatales como gobierno, que se piense que sí es necesario la especificidad del lenguaje, la especificidad de la documentación, tener un proyecto de ley que resultó exitoso, donde tenemos agravantes penales para las violencias cometidas contra mujeres bisexuales, trans y lesbianas, donde la Corte Constitucional lo ha dicho, es una doble discriminación, no es lo mismo ser solo mujer y recibir violencias por ello, sino ser mujer lesbiana te hace doble víctima. Es un concepto que técnicamente implicaba muchos desafíos porque nadie puede ser condenado 2 veces por el mismo hecho y hoy en Colombia tenemos sentencias que reconocen que sí se puede ser condenado 2 veces por el mismo hecho, porque no es lo mismo agredir a una mujer solo por el hecho de serlo, sino cuando además lo haces porque es una mujer lesbiana, el mensaje debe ser claro y contundente. 2 veces lo hiciste, 2 veces eres condenado. O sea, hemos superado los tecnicismos justamente porque sabemos la responsabilidad que hay detrás del acceso a la justicia, sabemos que no solo transformamos los expedientes y las familias que están detrás de ellos, sino que nos repensamos como institución, nos repensamos como sociedad cuando el acceso a la justicia es claro y diáfano en el mensaje que quiere enviar. Entonces, de nuevo, agradecer, porque esto ha cambiado vidas, ha cambiado instituciones que se han construido durante más de 25 años con una rigidez técnica y legal absoluta. Esto ha sido el rompecocos. Esto ha sido el rompecocos al interior de la Fiscalía porque hemos tenido que hacer todo un ejercicio, pero de lo que más nos sentimos orgullosos es de poder haber transformado las vidas de quienes operamos la justicia, de no dejarnos llevar simplemente por lo que está escrito en el papel, sino por ese desafío de realmente brindar una justicia real y la que está esperando la sociedad. Entonces, agradecer al gobierno extremeño por esa oportunidad, porque esto fue lo que puso los temas sobre la mesa, agradecer a Caribe Afirmativo, a la Fundación Triángulo por todo el apoyo que hemos tenido técnico, logístico, de recursos, porque esas cosas son necesarias en nuestro país, para podernos transformar. Entonces han hecho un trabajo que va a seguir teniendo sus resultados. Estos proyectos van a seguir teniendo incidencia sobre la construcción de Colombia como país en paz y agradecerles mucho. Si tienen preguntas también las podemos responder. Muchas gracias. Sí, adelante. Adelante.
Bien, muchas gracias. El proceso ha tenido dos etapas. Una primera etapa como resultado es esta investigación que se llama Enterezas. Hay una página web que es www.enterezas.com, pero esta primera etapa fue solo Colombia. Fue un análisis de Colombia y en Colombia nos concentramos en la región del Caribe colombiano, que es más o menos una tercera parte del territorio nacional. La segunda etapa de este proyecto, que es la bianualidad en la que está recorriendo, construimos unos indicadores comunes con Honduras, República Dominicana y Nicaragua, y ya es una lectura de carácter regional, y ese informe en los próximos días pues ya está terminado, está en proceso de revisión, lo vamos a encontrar. Puntualmente construimos 5 indicadores que son comunes a los 4 países en mención, que tienen que ver, el primero, con homicidios hacia mujeres LGBT. Los 4 países, representan altísimas cifras de homicidio hacia mujeres lesbianas, bisexuales y trans, sobre todo a mujeres trans. En los 4 países hay presencia de bandas criminales o de organizaciones criminales que son casi siempre las responsables de estos crímenes. Entonces construimos un primer indicador de homicidios que nos permite hacer una lectura en los 4 países de la misma manera. Un segundo indicador tiene que ver exclusivamente con mujeres trans. En los 4 países el trabajo sexual no está penalizado y resulta ser muy recurrente en su uso por las personas trans como una opción laboral. Entonces también hicimos un ejercicio de seguimiento exclusivamente a los riesgos que tiene el trabajo sexual, pero también prácticas de explotación sexual, trata de personas que afectan directamente a las personas trans. Un tercer indicador tiene que ver con la situación carcelaria. Hay muchas mujeres trans privadas de la libertad y muchas mujeres lesbianas en estos 4 países en condiciones infrahumanas, entonces también la sustitución de derechos en estos territorios. Un cuarto indicador tiene que ver con las amenazas a liderazgos y activismos. En los 4 países, ser activista lesbiana, bisexual o trans tiene muchas veces retaliaciones por grupos armados, en algunas ocasiones por el mismo Estado, particularmente en Nicaragua. Entonces construimos un indicador que tiene que ver puntualmente con los riesgos a generar la visibilidad o el activismo LGBT. Y el último indicador que trabajamos es la violencia policial, la violencia de la fuerza pública. Al principio, en Colombia se llamaba violencia policial, pero en el informe regional, como también analizamos los cuerpos de los ejércitos, entonces la llamamos violencia por la fuerza pública, porque en los 4 países la línea base que hicimos antes de construir este proyecto con Fundación Triángulo dio constancia que en los 4 países había casi siempre en el primero o segundo lugar aparecía la fuerza pública como el mayor violador de los derechos humanos de las mujeres LGBT. Entonces desarrollamos esa categoría de análisis de la fuerza pública. Finalmente, vamos a tener un documento que va a hacer un análisis exhaustivo de cada país, con propuestas concretas de incidencia en cada país. En cada país tenemos una organización socia de compañeras lesbianas, bisexuales y trans que operaron el proyecto y van a hacer incidencia con los resultados, pero también le vamos a entregar a la cooperación extremeña un documento de análisis de qué es común en los países, qué lecturas regionales se pueden hacer, también porque sabemos que hay un interés extremeño de tener también una retroalimentación, unos aprendizajes internos de esto que están operando ustedes. Y pues si bien son contextos diferentes, con Fundación Triángulo hemos hablado de la preocupación de que en el mundo entero se está incrementando nuevamente una oleada de discursos de odio con nuevas prácticas de violencia, y seguramente esta lectura regional nos va a dar algunas luces de cómo enfrentar estos discursos que son caldo de cultivo de prácticas de violencia.